Vamos a realizar el siguiente ejercicio que me pide calcular la derivada direccional de una función en un punto según el vector unitario que me da ahí de las dos formas siguientes. Primera, usando el gradiente y segundo, por medio de la definición. Vale, vamos a empezar con el apartado A. Usando el gradiente, para ello necesitamos un poco este teorema, este resultado, que me dice que si una función es diferenciable en un punto interior de A, entonces, bueno, es continua y lo que nos interesa, que existen las derivadas direccionales de f en el punto A y se cumple que la derivada direccional siguiendo el vector v de una función en el punto A es la diferencial de esa función A aplicada al vector v y la diferencial de una función en el punto A siendo una función real, eso es el gradiente, por el propio vector v. Vale, entonces necesitaríamos justificar que esta función es diferenciable, pero bueno, lo es porque es multiplicación o composición de funciones diferenciables, unas funciones polinómicas, x por y, por una función exponencial, y el argumento, bueno, el exponente de la función exponencial también es a su vez una función polinómica. Bueno, entonces esta función es diferenciable por ser composición, multiplicación, etcétera, de funciones diferenciables. Por tanto, para aplicar, entonces, según este teorema, existe la derivada direccional y se cumple que la derivada direccional de f en el punto A, siguiendo el vector, la dirección del vector v de la función f en el punto A, es el gradiente de f en ese punto A por el propio vector v. Entonces vamos a calcular el gradiente de f en el punto A. Entonces para ello vamos a calcular la parcial de f respecto de x y esto me va a quedar, bueno, sería una multiplicación de dos funciones, esta polinómica por la exponencial sería la derivada de x por y respecto de x, es decir, esto y por la otra función, más la derivada de la exponencial. La derivada de la exponencial sería la derivada del exponente, que es y, por la propia función exponencial, por ello la primera función sin derivar, x por y. Bueno, por tanto, esto me queda igual. Podemos sacar factor común a la exponencial y a un y, entonces me queda y por e a la x por y y aquí me quedaría 1 más x por y. Bueno, esto se puede poner de otras formas, este y poniéndolo aquí dentro, pero bueno, eso al gusto. Vale, de la misma manera, la parcial de f respecto de y tendría la misma expresión. Bueno, sería ahora derivar este producto respecto a y, por lo tanto eso me queda x por la exponencial más la derivada de la exponencial, que sería la derivada del exponente respecto de y, es decir, eso me queda x por la propia exponencial por la primera función de ese producto sin derivar. Y bueno, como podéis ver, esto es el mismo resultado que antes, cambiando los papeles de x y de y. Vale, entonces esto me quedaría x por e a la x por y por 1 más x por y. Vale. Y por tanto, el gradiente de la función f en el punto A, que sería en el 0 menos 1, esto sería igual a, bueno, la parcial de f respecto de x en el punto 0, 1, 0 menos 1, perdón, y la parcial de f respecto de y en el punto 0 menos 1. ¿Vale? Y esto es igual, vamos a separar esto. Vale. Entonces igual pues evaluamos en estos puntos. Si x vale 0 y esto menos 1, esto sería menos 1 por e a la 0. Vale, y aquí sería 1 por 0. Entonces sería la parcial de f respecto de x sería menos 1 por e a la 0, es decir, menos 1 por 1. Y esto por 1 más 0. ¿Vale? Entonces esto me quedaría menos 1. Y la parcial de f respecto de y en el punto 0, 1, bueno, como está multiplicado por x, que x vale 0, pues eso me va a dar 0. Vale, entonces tenemos el gradiente de f en el punto 0 menos 1 es menos 1, 0. Por tanto, esta expresión, la derivada direccional siguiendo el vector v de f en el punto A, en el punto 0, 1, 0 menos 1, va a ser igual a el gradiente, que es menos 1, 0, por
el vector v, que el vector v es 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Vale, por tanto, al hacer esta multiplicación me queda menos 1 partido raíz de 2. Vale, por lo tanto, este sería el resultado calculando esta derivada direccional usando el gradiente. Vale, vamos a la segunda parte, que sería usando la definición. Entonces tenemos aquí este resultado, la definición de la derivada direccional en f siguiendo el punto A según el vector v, sería este caso. Vamos a aplicar ahora, en nuestro caso concreto, sería la diferencial siguiendo el vector v de f en el punto 0 menos 1. Esto sería igual al límite cuando h tiende hacia 0 de f de el punto A, que sería 0 menos 1, más h por el vector v, sería 1 partido raíz de 2, 1 partido raíz de 2. Vale, y esto menos f del punto 0 menos 1, todo ello partido de h. Igual. Esto sería el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, primero vamos a agrupar esto de esta expresión de aquí, entonces esto sería f de, y evaluado en el punto siguiente sería, componente primera sería 0 más h partido por, más h por 1 partido raíz de 2. Bueno, entonces esto me va a quedar 0 más pues h partido raíz de 2. H partido raíz de 2. Y la componente, la segunda componente sería menos 1 más h por 1 partido raíz de 2. O sea, entonces esto sería... bueno, vamos a hacer los cálculos un poco aparte. Bueno, no, menos 1 más h partido raíz de 2. Vamos a dejarlo así. Vale. Y luego sería menos f en el punto 0,1. Bueno, recordad que la expresión de f de xy es x por y por e a la x por y. Entonces al ser x0 esto me queda 0 directamente partido h. Vale, igual, esto es el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, vamos sustituyendo y esto me quedaría h es x, sería h partido raíz de 2 por y sería menos 1 más h, perdón, sería menos 1 más h partido raíz de 2 por e elevado y a esta misma expresión, h partido raíz de 2 por menos 1 más h partido raíz de 2 y todo ello partido de h. Vale, igual, esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de, bueno, y aquí podemos simplificar cosas, este h de aquí con este h de aquí lo podemos simplificar, el raíz de 2 le vamos a pasar abajo. Entonces esto va a quedar aquí, este raíz de 2 aquí, aquí me va a quedar el menos 1 más h partido raíz de 2 por e elevado a h partido raíz de 2 por menos 1 más h partido raíz de 2. Vale, y esto de aquí, cuando h tiende hacia 0, esto de aquí va a tender hacia 0, esto de aquí va a tender hacia 0 por esto de aquí va a tender hacia menos 1, es decir, bueno, esto va a tender hacia 0. Y este límite ya podemos decir su valor, porque esto va a ser menos 1 más 0 por e elevado a la 0. 0 por menos 1 podemos poner, pero bueno, e a la 0 partido raíz de 2. Y a la 0 es 1, y esto me queda menos 1 partido raíz de 2. Directamente, que es el mismo valor que, que habíamos obtenido haciendo el límite de la otra manera. Vale, por tanto, comprobamos que ese resultado es el mismo en los dos casos, con lo cual es correcto.